Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos. Qué gusto tenerlos nuevamente acá en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos en el estudio de la porción llamada Zab, que significa orden o ordena. Nos encontramos, recordarán, en el libro de Baikra, el libro de Levítico. Hoy nos corresponde hacer la lectura del capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 36. Le doy la bienvenida a todos ustedes, a los que están en directo a través de nuestra aplicación de Zoom y también a todos aquellos que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos a este nuevo estudio de la porción semanal. Como siempre, pues tratamos de hacer este un recuerdo o tratamos de recordar un poco el contexto de dónde venimos. Recordamos que venimos precisamente de la Parashá Baikra, que significa y llamó. En esta Parashá tuvimos la oportunidad de hablar de los korban o los korbanot y el significado correcto de lo que la gente pues conoce como sacrificios o ofrendas. También hablamos de algunos temas, como por ejemplo la kavaná, la importancia de la kavaná en hebreo, que significa la intención, que aquí vamos a hablar también un poquito de eso. Hablamos de Teshuvah, que es el arrepentimiento, que es el volverse al Todopoderoso, y también del Tikkun, que es reparar el daño. Aparte de eso, también vimos todo lo que tenía que ver con el servicio al Eterno, que continúa también con el servicio del Eterno por parte de los Kohanim, el dar al Eterno de manera voluntaria y la obediencia mejor que los sacrificios. Y esto debido a que, como lo hablamos en la parasha anterior, resulta que las personas estaban tomando, pues, o haciendo estas ofrendas de manera incorrecta. Por eso es que más adelante, pero estamos hablando de que más adelante, ¿verdad? Los profetas, el profeta Isaías, entre ellos, el profeta Samuel, hablan de que las personas estaban haciendo estos sacrificios y que para el Eterno era más importante la obediencia que el sacrificio. Si usted quiere tener más clara la situación respecto a esto, le invito a que pueda ver el video de la Parashá Baikra. Bueno, ya hablando del contexto, vamos a empezar con la lectura de los versos correspondientes del capítulo 6. Hago la salvedad que muy posiblemente en las Biblias, si usted tiene una Biblia cristiana, pues va a haber una diferencia porque posiblemente eh, el capítulo empiece en el verso 8 y no en el verso primero, porque sí hay unas diferencias en las Biblias cristianas y la Biblia hebrea o el Tanakh. Así que vamos a empezar con la lectura. Adelante. Y habló Adonai Moisés para decirle, ordena a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego, encima del altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Luego el sacerdote se revestirá de su túnica de lino, y vestirá sobre su carne los aragüeyes de lino. A continuación recogerá de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido y la depositará al costado del altar.
Después se quitará sus vestiduras y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. En tanto el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima del holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. La ley de la ofrenda vegetal será esta. Los hijos de Aarón la deberán ofrecer ante Adonai frente al altar. Se retirará de ella un puñado de flor de harina en la ofrenda vegetal, con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal y lo dejará consumir sobre el altar como su memorial y el olor que apacigua a Adonai. El resto lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá en forma de ácimos el lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se horneará con levadura. Esa porción que les doy de mis sacrificios ígneos, cosa muy sagrada como ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón la podrá comer. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Respecto a los sacrificios ígneos a Adonai, todo lo que toque en ellas quedará consagrado. Y habló Adonai a Moisés diciendo: Esta será la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán a Adonai el día de su respectiva unción. La décima parte de una efa de flor de harina como ofrenda vegetal continua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. En sartén será desleída en aceite, y la llevarás bien frita en pedazos, tal como la ofrenda vegetal cocida al horno, y la ofrecerás como olor que apacigua a Adonai, y el sacerdote que dé entre sus hijos haya sido ungido para sucederlo, habrá de ofrecerla. Esto es estatuto perpetuo de Adonai, será quemada totalmente. Así, toda ofrenda vegetal del sacerdote no se comerá, sino que será enteramente quemada. Y habló Adonai a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto será degollada la víctima por el pecado en presencia de Adonai. Es cosa santísima. El sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá. En el lugar sagrado la comerá, dentro del atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque en su carne quedará consagrado. Si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás lo que fue salpicado en lugar santo. La vasija de barro que sea cocida será quebrada, y si se cuece en vasija de cobre, ésta será fregada y enjuagada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella. Es cosa santísima. Pero no se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer expiación. En el santuario, en el fuego será quemada. Muy bien, Baruch Hashem. Bueno, vamos a hablar, antes de ir al texto, vamos a hablar un poquito de si conocemos realmente la razón de los mandamientos. En la parasha anterior hablamos bastante respecto a conocer realmente qué es lo correcto, si es llamar ofrenda o corbán o holocausto a lo que las personas ofrecían que el Todopoderoso había establecido. En esta ocasión queremos hablar con respecto a la razón de los mandamientos. ¿Cuál es la razón de los mandamientos? ¿Realmente conocemos cuál es la razón?
¿Cuál es la kavaná? ¿Cuál es la intención del Todopoderoso en establecer preceptos y mandamientos? Tenemos realmente la idea de por qué lo hace el Todopoderoso. Bueno, vamos a hablar un poquito respecto a eso. En primer lugar, es muy importante, ¿verdad? Para usted que nos ve tal vez por primera vez, que en el hebreo encontramos muchas riquezas. El idioma hebreo es un idioma muy rico, donde una palabra tiene muchos significados, como lo hemos explicado anteriormente, incluso las letras tienen un significado propio. Las letras también son números. Y una palabra puede significar muchas cosas, pero también a través de otras palabras que están enraizadas con ella, pues podemos tener todavía un panorama mucho más amplio de lo que esta palabra puede transmitir. Entonces, como podemos ver en esta imagen, el hebreo y sus palabras que comparten raíces. Y vemos aquí dos árboles, ¿verdad? Donde sus raíces se toman como si fueran manitas, ¿verdad? Y se toman de las manos. Eso significa que están enraizadas. Y esto ocurre con las palabras en hebreo. Por ejemplo, la parashá que estamos hoy, ¿verdad? Estudiando se llama Parashá Esaf. Parashá Esaf y que está compuesta por estas letras, ¿verdad? Donde vemos aquí la letra Sade y la letra Bab. Y aquí tenemos también en la palabra misbah, tenemos que también tienen las mismas letras. O sea, que en este caso, la parashá tiene una relación estrecha con la palabra mandamiento. Tiene una relación estrecha con la palabra mandamiento. En la Torá nos encontramos que existen aproximadamente 613 mandamientos. Mandamiento que significa también unión o unidad. Y eso es lo que queremos entonces que nos pueda quedar claros a cada uno de la importancia de los mandamientos. Porque el mandamiento no solamente podemos eh, considerarlo una legislación que el Todopoderoso ha establecido, sino que hay algo más profundo que eso. Y por esto vemos esta imagen. Dice de la siguiente manera. Expresa una idea relevante, la conexión entre Dios y los hombres. ¿A qué nos referimos? A los mandamientos. Así, al cumplir con una misma, que es mandamiento, ¿verdad? Y misbot son mandamientos. Al cumplir con una misma incluida en la Torá, se está cumpliendo con algo que Dios pide al creyente, pero al mismo tiempo, con el cumplimiento del precepto, se produce una nueva conexión con el Creador. Entonces, ¿qué significado tiene esto? ¿Qué significado encontramos? ¿Qué significado encontramos respecto a ello? Que el mandamiento, la misbah o los misbot, no solamente son mandamientos o preceptos que el Todopoderoso ha establecido para su cumplimiento, y ese cumplimiento puede ser relacionado con nuestro servicio a Él o puede estar relacionado con nuestras relaciones interpersonales. Pero cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento, no solamente estamos cumpliendo con aquello que nos fue solicitado, sino que aparte de eso, al cumplir el mandamiento, nosotros nos conectamos con el Creador.
realizamos una conexión con el Creador. Entonces, si lo analizamos desde ese punto de vista, vemos que definitivamente el cumplir un precepto o un mandamiento es más que solamente cumplir algo que nos está siendo demandado. No, es que a través de este cumplimiento nosotros realizamos una conexión con nuestro Creador, una conexión con el Todopoderoso. Y es aquí donde vemos lo que tiene que ver con las palabras enraizadas de las que hablábamos anteriormente. Tenemos esta raíz que usted puede observar acá. Aquí tenemos esta raíz que significa orden. Zavá, orden, zavá. Aquí la tenemos. Y como podemos ver, esta palabra tiene también conexión con la palabra misbot, porque podemos ver que tiene estas dos letras, la sadi, e la bab, aquí, donde aquí, ¿verdad? Tenemos la palabra misbot, mandamiento. Entonces, estas se encuentran enraizadas. Entonces, se encuentra enraizada la palabra zavá y la palabra misbot. La palabra que significa orden y la palabra que significa mandamientos. Pero también tenemos otra palabra que está relacionada con la palabra zavá, que es la palabra zivta. Zivta. Y la palabra zivta significa conexión o compañerismo. Entonces, ¿cómo podemos ver? Perdón. Como podemos ver, entonces, la palabra orden, que es como la palabra Zaf, que estábamos viendo ahora, como se llama la porción, la parashá, que ordena, orden, mandamiento, todas estas tienen relación. Y entonces, cuando nosotros, cuando nosotros cumplimos un mandamiento, una misbah, cuando cumplimos mandamientos, cuando cumplimos misbot, ¿qué ocurre? Sifta. Sifta. ¿Qué ocurre? Dice la palabra sifta significa conexión o compañerismo. Entonces, cuando usted cumple un mandamiento, cuando usted cumple con un mandamiento que el Todopoderoso ha establecido, lo que usted crea es una conexión con el Todopoderoso. Usted se vuelve parte del equipo del Todopoderoso, porque incluso también no solamente puede significar conexión y compañerismo, sino equipo también. La palabra Siftat también puede entenderse como equipo. Entonces, cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento, cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento que el Todopoderoso ha establecido, nosotros nos volvemos, ¿verdad? Parte del equipo del Todopoderoso. Creamos ese compañerismo con el Todopoderoso. Creamos esa conexión con el Todopoderoso. Entonces vemos, queridos hermanos, que el cumplir un precepto, un mandamiento, es más que eso. Va más allá del simple hecho de cumplir un precepto o de cumplir un mandamiento. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa. La persona trabaja en una empresa y le dice, usted tiene que hacer esta labor. Perfecto, la persona realiza esas labores, pero el hecho de que realice esas labores no crea una conexión con su jefe o el dueño de la compañía. No, sencillamente usted es un empleado. En este caso, no. Cuando nosotros cumplimos con un precepto y un mandamiento del Todopoderoso,
nosotros sí creamos una conexión con el Todopoderoso. Por eso es tan importante los mandamientos y los preceptos que el Todopoderoso nos ha dado. No solamente por el hecho de cumplirlos, sino porque a través de ellos, a través de los preceptos, a través de los mandamientos, nosotros creamos una relación con el Todopoderoso. Con el Todopoderoso no creamos una relación, ¿verdad? Como podemos relacionarnos con las otras personas. El Todopoderoso ha establecido la forma en que nosotros nos debemos de relacionar con Él. No solamente a través de la plegaria, a través de la tefilá, sino también a través del cumplimiento de los mandamientos que ha establecido para que nosotros tengamos nuestro servicio hacia Él y que también los mandamientos que nosotros cumplimos para poder tener buenas relaciones interpersonales. Entonces vemos que definitivamente los mandamientos o la kavaná, la intención del mandamiento va más allá del simple hecho de cumplir algo que se nos pide, sino que es a través del cumplimiento que podemos forjar una relación con el Todopoderoso. Amén. Yo pienso que esto es maravilloso para que usted pueda entenderlo. Cada vez que cumplimos un mandamiento, cada vez que cumplimos un precepto, lo que estamos haciendo es uniéndonos al Todopoderoso, creando una conexión con el Todopoderoso. Por esa razón, queridos hermanos, cuando nosotros declaramos el Shema Israel, cuando nosotros hacemos esta declaración donde decimos, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y declaramos y decimos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, estamos haciendo una declaración, no solamente una declaración de fe, sino una declaración donde le decimos al Todopoderoso que queremos amarle y cumplir con sus mandamientos. Porque el amar al Todopoderoso, el amar al Todopoderoso no lo podemos demostrar como podría demostrarlo una persona hacia otra persona. Digamos, como con un gesto de un abrazo, de un beso, de una palabra como te quiero, que nosotros podemos decirle al Eterno que lo amamos, pero la forma en que nosotros demostramos realmente el amor al Eterno y nuestra conexión con Él es precisamente a través del cumplimiento de los preceptos y los mandamientos. Yo al Todopoderoso no le puedo decir que lo amo y no demostrarle realmente ese amor sin cumplir sus preceptos, sin cumplir sus mandamientos. De nada me sirve decirle que lo amo cuando no obedezco. Cuando yo obedezco, entonces yo me uno, me conecto al Todopoderoso. Esa es la forma en que yo le puedo demostrar a Él que realmente lo amo. Vean lo que dice Génesis. Ese es un pasaje de referencia que dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Eterno lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamentó haberlos hecho. Pero, dice, Noah o Noé en español, halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Por qué encontró gracia? ¿Qué fue lo que hizo que hubiera una relación estrecha con el Creador? Su temor al Eterno
Y la práctica de la justicia fue lo que a Noa lo libró de la muerte. Precisamente eso fue lo que hizo que Noa fuera salvado juntamente con su familia, o más bien su familia juntamente con él. ¿Por qué? Por causa del temor que él tenía al Todopoderoso. Y por la práctica de la justicia, porque Noa era un hombre no solamente que temía al Creador, sino que amaba al Padre. Entonces, aunque no había la Torá, aunque la Torá no existía aún, era un hombre tan bueno, no sé si llamarlo perfecto, pero era un hombre tan bueno que entonces, aunque no había una Torá que él pudiera cumplir en su momento, él se regía de manera tal que era como si hubiese una Torá. Y cada vez que él hacía una acción de justicia, un acto de justicia, entonces lo que hacía era que creaba, porque también es muy importante que cuando nosotros cumplimos con un precepto y un mandamiento, tenemos que estar claros respecto a eso, que nosotros también, cuando nosotros cumplimos un precepto y un mandamiento, nosotros estamos haciendo un acto de justicia. Cuando nosotros cumplimos un precepto y un mandamiento, nosotros estamos haciendo un acto de justicia. Entonces, Noah, de la misma manera, cuando él hacía un acto de justicia, cuando él realizaba un acto de justicia, es como si estuviera cumpliendo un precepto y un mandamiento. Y eso fue lo que creó una conexión, una relación con el Creador. Así que lo vemos claramente. Muy bien. Dicen los sabios de Israel que cuando el Todopoderoso establece en esta parashá los preceptos y los mandamientos respecto a los Kohanim, a los sacerdotes, a las ofrendas que se tenían que realizar, tenían que hacerlo con celeridad, tenían que hacerlo de manera expedita, de manera rápida. Vean lo que dice el Salmo 119:60, este pasaje de referencia dice, me doy prisa y no tardo nada para cumplir tus preceptos y tus mandamientos. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacerlo deprisa, con celeridad? Bueno, lo importante es que nosotros, tal vez para usted que nos escucha por primera vez, será algo novedoso el escuchar de algo que se llama o le llamamos Yetzer Hara. Ese Yetzer Hara es la inclinación a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto, que es, digamos, algo con lo que lucha el ser humano. Es una lucha que tiene el ser humano contra esta inclinación que a veces lo hace querer hacer lo que no es correcto. Entonces, cuando el Todopoderoso nos pide que cumplamos con un precepto y con un mandamiento, lo ideal es hacerlo pronto, de manera expedita, con celeridad. ¿Para qué? Para no permitirle al Yetzer Hara que pueda venir, ¿verdad? Y hacernos caer, ¿verdad? En el error de no cumplir con el mandato del Todopoderoso. Aquí tenemos otro pasaje de referencia también, que dice el Salmo 112:1. Alabado sea el Eterno, qué felices son los que temen al Señor y se le deleitan en obedecer sus mandamientos, sus preceptos y sus mandamientos. Entonces, dice el salmista que son felices aquellos que temen al Creador y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Entonces, como podemos ver, existen muchísimas motivaciones para cumplir con los preceptos y con los mandamientos. Y aquí hay una situación bastante importante de recalcar. Aquellas personas que hoy en día les han enseñado a que tienen que vivir su vida
no a través de los preceptos y los mandamientos, sino que hoy en día les dicen que hay una ley diferente, que es la ley del amor y ese tipo de cosas. Pues lastimosamente eso no es la realidad. El, todo, el Todopoderoso estableció, y como pudimos escuchar, preceptos y mandamientos eternos, o sea que son para siempre. Entonces, ¿de qué manera puede crear una persona una conexión con el Todopoderoso cuando no cumple sus preceptos y sus mandamientos? ¿De qué manera? Es como el hijo rebelde en la familia. ¿Qué conexión o relación puede tener con el padre de familia cuando él hace lo que él quiere y no lo que el padre de familia le indica? ¿Puede haber una conexión? ¿Puede haber compañerismo? Por supuesto que no. Entonces, estas personas que hoy en día dicen que no deben de vivir por los cumplimientos de los preceptos y los mandamientos, la pregunta es de qué manera van a crear una conexión con el Todopoderoso si no es a través de sus preceptos, si no es a través de sus mandamientos. Quiere decir que no van a tener ninguna conexión con el Creador, lastimosamente. Y el salmista dice, felices son los que temen al Eterno y los que se deleitan en obedecer sus mandamientos. Vimos el altar de sacrificio en el verso 2, donde el Todopoderoso dice, ordena a Aarón y a sus hijos diciéndoles, esta es la Torá, esta es la instrucción que rige para el holocausto que permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar permanece ardiendo en él. Manteniendo el fuego en el altar, un fuego perpetuo habrá de arder sobre el altar y no habrá de apagarse. Un fuego eterno, un fuego perpetuo que no habrá de extinguirse, no habrá de apagarse. Aquí hacemos un paréntesis porque nosotros tenemos una chispa del Creador en cada uno de nosotros. Tenemos una chispa en nosotros. Y nosotros tenemos que mantener esa chispa, ese fuego encendido en cada uno de nosotros. Aquí vemos esta otra imagen que dice, el entendido que el fuego que se usaba para encender el candelabro también procedía del altar, quiere decir que el Eshtamit, el fuego perpetuo, servía para alimentar a la luz perpetua, la Ner Tamid. El Salmo 39:4, aquí tenemos un pasaje de referencia que dice, pero se enardeció mi corazón dentro de mí y en meditación se encendió fuego y hablé entonces con mi lengua, refiriéndose al fuego interior que nosotros debemos de mantener. Esa flama, ese fuego encendido, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mantener encendido a través de nuestra espiritualidad, a través de nuestro crecimiento espiritual, a través de nuestra conexión con el Todopoderoso. Como dice Zacarías 12:6, otro pasaje de referencia, en aquel día pondré, dicen los capitanes de Yehudá, como un brasero de fuego entre la leña y como una antorcha de fuego entre las gavillas. Ven que está hablando de personas que serían, dice, como fuego entre la leña, como antorcha de fuego, y consumirán a diestra y a siniestra
todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. Vemos cómo el Todopoderoso nos compara cómo fue. En el verso 18, dijo el Todopoderoso, habla a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley que rige, esta es la instrucción, esta es la Torá que rige para el sacrificio expiatorio por el error en el lugar donde se inmola el holocausto. Habrá de ser inmolado el hatat ante Adonai, sacro. Entre los sacrificios sacros es, y aquí hay un detalle muy importante. El Todopoderoso le dice a Aarón, a través de su hermano Moisés, que en ese lugar donde se debe de ofrecer el sacrificio por el error, será el mismo lugar donde se presentará el sacrificio por el pecado. Entonces, había un lugar donde se ofrecía, digamos, un holocausto, que era donde la persona, si creía haber cometido un error, si creía haber hecho algo incorrecto, entonces él, de manera voluntaria, traía un corbán, una ofrenda, traía una ofrenda y la ofrecía delante del Todopoderoso. Entonces, resulta que esas dos ofrendas, tanto la ofrenda por el error y la ofrenda por el pecado, se ofrecían en el mismo lugar. ¿Y esto con cuál razón? La razón era que entonces las personas que estaban en ese lugar no podían saber a ciencia cierta quién ofrecía un sacrificio por el pecado y quién ofrecía un sacrificio por el error. Por lo tanto, nadie podía saber a ciencia cierta cuál era la posición en la que se encontraba aquella persona. Si era una posición en que aquella persona pensaba, cometí un error delante del Todopoderoso y voy a presentarme con esta ofrenda delante de él, o aquella persona que había realizado un pecado y que ofrecía una ofrenda por la expiación del pecado. Entonces, ¿qué ocurría? Que ahí ninguna de las personas que estaba ofreciendo podía saber exactamente cuál era la cabana, la intención de ofrecer, porque imaginémonos un lugar donde se están ofreciendo los korbanot, los sacrificios por el pecado, y el lugar donde se están ofreciendo los sacrificios por el error. Entonces, todo el mundo vería llegar a aquellas personas donde irían a aquel lugar donde se está ofreciendo el, el corbán por el pecado, y todo el mundo diría, vea, ahí van los pecadores. Esa es la parte donde van los pecadores. El Todopoderoso no permite esto. El Todopoderoso no permitió eso. Por lo tanto, estableció que los dos corbanot se ofrecieran en el mismo lugar. Así se protegía a las personas de que alguien pudiera hablar de aquella persona y decir, él es un pecador, vea, ahí está llevando el sacrificio, porque es una persona que está en pecado. Nos damos cuenta qué maravilloso que es el Creador, que incluso en esa situación protegía a la persona ofrendante, al que llevaba la ofrenda delante de él. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Hay algo maravilloso aquí, y que es lo que muchas personas desconocen con respecto a la Kavaná.
La kavaná es la intención. La intención que motivaba, que empujaba a la persona a realizar el llevar, perdón, una ofrenda delante del Todopoderoso. Y vea qué linda que está esta frase. La kavaná, solo la intención, la kavaná, solo la kavaná o solo la intención determina el valor del acto y no el acto en sí. ¿Qué nos enseña esta frase? Que el valor lo determina la intención del corazón. Porque pueden haber dos personas ofreciendo lo mismo y una persona está ofreciendo algo porque tiene una kavaná, una intención en su corazón de conectarse con el Creador. En cambio, la otra persona puede estar ofreciendo lo mismo, pero sencillamente la kavaná, la intención de él es cumplir con el ritual nada más. Es cumplir nada más con llevar la ofrenda, el corbán. Entonces, vemos que esta frase es maravillosa porque dice que es la kavaná lo que determina el valor del acto. O sea, en este caso, si una persona estaba buscando acercarse al Creador, recordemos que la palabra corbán tiene una raíz que es la palabra kareb o karab, que significa acercarse. Entonces, que cuando una persona llevaba una ofrenda, entonces lo que se estaba buscando era acercarse al Creador a través de ese acto. En el caso de estas personas que les indico, una persona está la que, o sea, están estas dos personas, una que tiene la intención de conectarse con el Creador y está la otra que sencillamente lo que hace es cumplir no con un mandamiento, porque no se cumple un mandamiento cuando no lo hace con cabana, cuando no lo hace con la intención correcta. Entonces, ¿qué es lo que da el valor al acto? La intención del corazón. Pueden haber 100,000 personas ofreciendo un corbán y solamente uno de ellos estará haciéndolo con la intención correcta. Eso es lo que le da valor a esa ofrenda. Por eso es que el Todopoderoso dice un olor fragante. ¿Por qué? Porque lo que él está percibiendo no es el olor de la víctima que está siendo consumida por el fuego. El olor que dice la Torá, porque lo menciona de esta manera, para que nosotros podamos tener alguna idea, ese olor fragante, ese perfume que el Todopoderoso percibe, es la intención del corazón. Eso es lo que él percibe, la intención, la kavaná de esa persona que es la que está realmente haciendo las cosas de manera correcta, con la intención correcta. Muy bien, vamos a ir a Levítico capítulo 7. Otras instrucciones sobre los sacrificios. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. En el lugar donde se inmola el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá toda su grasa, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos en los ijares, sacando juntamente con los riñones la grasa del hígado. Luego el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como ofrenda ígnea a Adonai, es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa, tienen una misma ley. Será de aquel sacerdote que haga la expiación con ella.
El sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo como sacerdote la piel del holocausto que presentó, toda ofrenda vegetal que se cocine en horno y todo lo cocinado en cazuela o en sartén será del sacerdote que lo haya presentado. Pero toda la ofrenda vegetal amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón, cada uno igual a su hermano. Esta es la ley del sacrificio de paz que se presentará a Adonai. Si lo presenta en acción de gracias, entonces, junto con el sacrificio de acción de gracias, presentará tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite y tortas fritas de flor de harina amasadas con aceite, además del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias. Presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. De ello presentará una parte de cada víctima como ofrenda a Adonai, y será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias se comerá el día de su ofrecimiento, no dejará nada para la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su víctima es por un voto u ofrenda voluntaria, se comerá el día que presente su sacrificio y su sobrante podrá comerse al día siguiente. Mas la carne del sacrificio sobrante del tercer día se quemará en el fuego. Pues si la carne del sacrificio de paz se come al tercer día, ciertamente no le será aceptado ni tenido en cuenta. Será cosa abominable y la persona que coma de él cargará con su pecado. La carne que toque alguna cosa impura no se comerá. Será consumida con fuego. En cuanto a la otra carne, todo el que esté limpio puede comer dicha carne. Pero la persona que, estando impura, coma carne del sacrificio de paz que pertenece a Adonai, aquella persona será cortada de su pueblo. Si alguno toca cosa impura, de impureza de hombre o de animal inmundo o de cualquier abominación inmunda, y luego come la carne del sacrificio de paz que pertenece a Adonai, tal persona será cortada de su pueblo. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, no comeréis cebo de novillo, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o la grasa de animal despedazado podrán servir para cualquier uso, pero ciertamente no la comeréis. Porque cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece sacrificio ígneo a Adonai, esa persona que lo coma será cortada de su pueblo. No comeréis ninguna sangre, ni de ave, ni de bestia, en ninguno de vuestros asentamientos. Cualquier persona que coma sangre alguna, esa persona será cortada de su pueblo. Y habló Adonai a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que presente el sacrificio de paz ante Adonai, conducirá su víctima a Adonai del sacrificio de sus ofrendas de paz. Sus propias manos acercarán las ofrendas ígneas ante Adonai. Presentará la grasa y el pecho para mecerlo como ofrenda mecida ante Adonai. El sacerdote dejará consumir la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. De vuestras ofrendas de paz también daréis la espaldilla derecha como ofrenda mecida al sacerdote. Aquel de entre los hijos de Aarón que presente la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la espaldilla derecha como porción. Porque yo he tomado de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos el pecho que se mece y la espaldilla que se alza, y los he concedido al sacerdote Aarón y a sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Tal es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas ígneas a Adonai, desde el día en que los presentó para servir como sacerdotes de Adonai. Es lo que Adonai ordenó que se les diera por estatuto perpetuo en sus generaciones, desde el día en que fueron ungidos por los hijos de Israel. Tal es la ley del holocausto, de la ofrenda vegetal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de las ofrendas de paz, que Adonai ordenó a Moisés en el monte Sinai el día en que mandó a los hijos de Israel que hicieran acercar sus ofrendas ante Adonai en el desierto del Sinai. Amén. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Verso 1 dice, estas son las instrucciones para el sacrificio por la culpa, es cosa muy sagrada. Dice el verso 7, como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa, las mismas instrucciones habrá para ambos, será para el sacerdote que con ellos haga expiación. En el verso 12 dice, si por agradecimiento él lo acercare, habrá de ofrecer con el sacrificio de agradecimiento tortas ácimas amasadas con aceite y hojaldres ácimos untados con aceite y harina de flor esponjosa, tortas amasadas con aceite. Y en el verso 15 dice, y la carne del sacrificio shelamín de agradecimiento, en el mismo día se habrá de comer, no habrá de dejar de él hasta la mañana. Recordamos, ¿verdad?, que habían diferentes tipos de ofrendas. Estaba la ofrenda olá, que era la que se consumía totalmente por el fuego, que olá en hebreo significa subir, ¿verdad?, elevar. Y tenemos también lo que son las ofrendas shelamín, la ofrenda minjá, que es la ofrenda vegetal, y también tenemos la ofrenda hatat, que es la ofrenda por el pecado, y la ofrenda shelamín, que era la ofrenda de paz, donde la persona de manera voluntaria ofrecía un corbán, una ofrenda, un sacrificio al Todopoderoso, como muestra de gratitud por alguna razón donde él, pues, podría ser que se sintiera feliz y dice, voy a hacer un presente delante del Todopoderoso, o había realizado un viaje y había podido llegar sano y salvo, ofrecía una ofrenda a Shelamín, o tal vez estaba enfermo y sanó. Entonces, por esas razones, él podía ofrecer una ofrenda a Shelamín, una ofrenda por la paz. Perdón, una ofrenda Shelamín, ofrenda de paz, que podía ofrecerla, digamos, como un acto de gratitud al Todopoderoso. También es muy importante indicar que no necesariamente siempre se ofrecía un holocausto, y eso lo vimos en la parashá anterior, en la parashá Vaikra, en la primer parashá, donde una persona que no tenía recursos económicos para poder ofrecer un animal como ofrenda, como corbán, como sacrificio, como holocausto, podía ofrecer una ofrenda vegetal, porque esta persona no tenía los recursos. Por lo tanto, las dos cosas tenían el mismo valor, porque aquí no se ve el valor nominal, el valor económico, no, sino la intención, la kavaná. En este caso, aquel que ofrecía, pues la ofrenda vegetal era como si él mismo se estuviera ofreciendo como un corbán, como una ofrenda. En el verso 16 dice, mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio, será comido lo que de él quedare, comerse a el día siguiente. Esto cuando tenía que ver con un voto o ofrenda voluntaria. En el verso 26 dice, no comeréis sangre ni de aves, ni de fieras en ningún lugar en que habitéis. Esto lo hablamos también en la Parashá Vaikra, donde el Todopoderoso dice que no se debe de comer ni la sangre ni la grasa. Es prohibido el comer la sangre y el comer la grasa del animal. En el verso 37 dice, esta es la Torah, la instrucción, la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, de la expiación, de la culpa, de las consagraciones
y de los sacrificios de paz, o Shelah. Muy bien, vamos a ir al capítulo 8. Adelante. Adonai dijo a Moshe: toma a Aarón y a sus hijos con él las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para la ofrenda de pecado, los 2 carneros y la cesta de matzá, y reúne a la congregación completa de los hijos de Israel a la entrada del tabernáculo del testimonio. Moshe hizo como Adonai le ordenó y la congregación fue reunida a la entrada del tabernáculo del testimonio. Moshe dijo a la congregación: esto es lo que Adonai ha ordenado para ser hecho. Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, los lavó en agua, puso la túnica sobre él, envolvió la banda alrededor de él, lo vistió con el manto, le puso el efod, envolvió alrededor de él el cinturón decorado y ató el efod a él con ello. Él le puso el oráculo y en el oráculo él se puso el Urim y Tumim. Él le puso el turbante en la cabeza y al frente del turbante él fijó la lámina de oro, el ornamento especialmente Kadosh, como Adonai le había ordenado a Moshe. Entonces Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo en él, así dedicándolos como Kadosh. Él roció algo sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar con todos sus utensilios y la pila con su base, para dedicarlos como Kadosh. Él vertió algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh. Moshe trajo a los hijos de Aarón, los vistió con túnicas y les puso los turbantes, como Adonai había ordenado a Moshe. Entonces el novillo para la ofrenda de pecado fue traído, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del novillo para la ofrenda de pecado. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó la sangre y la puso en los cuernos del altar por todo alrededor con su dedo, así purificando el altar. La sangre que sobró él la vertió en la base del altar y lo dedicó como Kadosh para hacer expiación para él. Moshe tomó toda la grasa de los órganos internos, la que cubría el hígado, los 2 riñones y su grasa, y lo hizo subir en humo en el altar. Pero el novillo, su piel, su carne y su estiércol fueron llevados fuera del campamento y quemados completamente, como Adonai había ordenado a Moshe. Después, el carnero para la ofrenda quemada fue presentado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero, y después que había sido sacrificado, Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Cuando el carnero había sido cortado en pedazos, Moshe hizo que la cabeza, los pedazos y la grasa subieran en humo. Cuando los órganos internos y las partes bajas de las piernas habían sido lavadas en agua, Moshe hizo que el carnero completo subiera en humo en el altar. Fue una ofrenda quemada dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Adonai, como Adonai había ordenado a Moshe. Entonces el otro carnero fue presentado, el carnero de la dedicación como Kadosh. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó algo de su sangre y la puso en la punta de la oreja derecha de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Después los hijos de Aarón fueron traídos y Moshe puso algo de la sangre en las puntas de sus orejas derechas, en los dedos pulgares y en los dedos pulgares de sus pies derechos. Entonces Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Él tomó la grasa, la cola de grasa y toda la grasa que cubría los órganos internos, la que cubría el hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. De la cesta de matzá que estaba delante de Adonai, él tomó un pedazo de matzá, una torta de pan aceitado y una oblea y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Entonces él lo puso todo en las manos de Aarón y en manos de sus hijos y los meció como ofrenda mecida delante de Adonai. Moshe lo tomó de sus manos y lo hizo subir en un humo en el altar encima de la ofrenda quemada. Fueron ofrenda de dedicación como Kadosh, dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Moshe tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante de Adonai.
era la porción de Moshe del carnero de dedicación como Kadosh, como Adonai había ordenado a Moshe. Moshe tomó algo del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y su vestidura, y sobre sus hijos con él y sus vestiduras, y dedicó como Kadosh a Aarón y su vestidura junto con sus hijos y la vestidura de ellos. Moshe dijo a Aarón y sus hijos: hiervan la sangre en la puerta del tabernáculo del testimonio y cómanla allí con el pan que está en la cesta de la dedicación, como yo ordené cuando dije que Aarón y sus hijos habrían de comerla. Lo que sobre de la carne y el pan lo quemarán completamente. No saldrán de la entrada del tabernáculo del testimonio por 7 días hasta que los días de su dedicación hayan pasado, puesto que Adonai los estará dedicando por 7 días. Él ordenó hacer lo que ha sido hecho hoy para poder hacer una expiación por ustedes. Ustedes permanecerán a la entrada del tabernáculo del testimonio día y noche por 7 días, en este modo obedeciendo lo que Adonai ordenó hacer, para que no mueran, porque esto es lo que fui ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Adonai ordenó por medio de Moshe. Amén. Baruch Hashem. Bueno, hemos visto la consagración de los hijos de Aarón y la consagración de Aarón. Dice, y toma a Aarón con él y a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura. Posteriormente vino Moshe, hizo llegar a Aarón y a sus hijos y los lavaron con agua para, ¿verdad?, poder venir y ungirlos. En el verso 10 dice, tomó Moshe el óleo de la unción y ungió el Mishkan y todo lo que había en él y los consagró. Vertió el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote. Posteriormente dice, y acercó a los hijos de Aarón y puso Moshe de la sangre sobre el óvulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de la mano de la diestra y sobre el pulgar de su pie derecho, y roció Moshe la sangre sobre el altar en derredor, consagración al servicio del Eterno, al servicio de todas las cosas santas. Muy importante recalcar que el servicio como Kohanim, como sacerdotes, solamente puede ser ejecutado por los descendientes de Aarón. ¿Hay descendientes de Aarón hoy? Por supuesto que sí. ¿Hay descendientes de Aarón? ¿Hay levitas? Por supuesto que sí, que perfectamente podrían servir si hoy en día se construyera el Beit HaMikdash, perfectamente podrían servir al Todopoderoso como sacerdotes y, bueno, por supuesto, se escogería a un sumo sacerdote. Verso 33 dice, no saldréis de la entrada del Mishkan de reunión durante 7 días hasta que se cumpla el plazo de vuestra investidura, porque durante 7 días se os investirá. Estos 7 días que ellos iban a permanecer dentro de ese lugar, era porque ellos iban a ser instruidos en la forma de cómo servir al Todopoderoso, porque no era cosa vana, era algo donde ellos tenían que servir al Creador de forma correcta, así como había sido establecido por el Todopoderoso. Porque el no hacerlo de manera correcta podría incluso causarles la muerte, porque aquí hay muchas personas, ¿verdad?, que tal vez para ellos es algo impactante escuchar de que ellos podían morir sirviendo al Todopoderoso. Y es que las personas no saben, no han podido
discernir, determinar que estar delante de la presencia del Todopoderoso es demasiado grande para un ser humano. Una persona estar en la presencia del Santo y Bendito es algo muy, muy grande, muy poderoso, muy sublime, pero también peligroso. ¿Por qué? Porque la magnitud del Todopoderoso no podemos magnificarla, o sea, no podemos cuantificarla en todo caso. O sea, el estar en la presencia del Todopoderoso, incluso Moshe Rabenu, cuando le pide al Todopoderoso que él quiere verle, el Todopoderoso le dice, no podrá alguien verme y continuar con vida. Y entonces el Todopoderoso lo pone en una peña y cuando él iba pasando dice que lo tapa con la mano para que no vea el rostro del Todopoderoso y no muera. Entonces a veces las personas ven eso como una situación muy liviana y no, ellos tenían que instruirse durante 7 días donde tenían que hacer las cosas de manera correcta, de manera perfecta como el Todopoderoso. Así lo estableció. Y para terminar, dice, de esta manera, el verso 36, cumplieron a Aarón y sus hijos todo lo que el Eterno le había ordenado. E hizo a Aarón y sus hijos. Este versículo viene a indicarnos la disciplina de Aarón y sus hijos, que cumplieron escrupulosamente con toda esta minuciosa prescripción que hace la Torá por intermedio de Moshe, no apartándose ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí se hicieron todas las cosas de manera como el Todopoderoso lo había establecido. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito, ¿verdad? Por esta bendición de, pues, haber podido tener la oportunidad de hacer el estudio del día de hoy. Conclusiones. El Eterno nos da su instrucción para todos los aspectos de la vida, para servir a Shem, ya sea como Cohen o como una persona normal. Definitivamente que en todos los aspectos de la vida debemos buscar su dirección, no debemos cuestionar su voluntad y si realmente decimos amar al Eterno, debemos obedecer sus preceptos. Es la forma de decirle realmente que nos importa y que le amamos. Amén. Baruch Hashem. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Gracias a todos los que estuvieron a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por su presencia. Esperamos que haya sido de mucha bendición este estudio. Desearles una feliz semana y si el Eterno lo permite, será que nos encontremos en un próximo estudio.